Ya muchos años, no es una novedad de la Argentina, no es una cuestión coyuntural, no solo el año pasado, sino los muchos años anteriores también hemos vivido situaciones donde se expresan disidencias o conflictos en la calle. Producto de toda esta historia que venimos viviendo con este gobierno que golpea muy fuertemente a los sectores del trabajo. Ha habido una formidable demostración de descontento popular. Ese era el eje de todo el reclamo de los miles y miles de ciudadanos, de compañeros trabajadores, de sectores empresarios, de profesionales que se manifestaron el día 7. Entonces lo que tenemos que hacer es dialogar para multiplicar este tipo de inversiones, porque de la mano de estas inversiones es que llega ese trabajo real, ese trabajo productivo, ese trabajo de largo plazo. Y dijimos que si el gobierno no recibe la percepción exacta que movilizó a cientos de miles de compañeros, íbamos a hacer una medida de fuerza. Y la verdad que el gobierno no tomó la nota que debería tomar de la movilización. Anunció que ha sido recibido naturalmente con satisfacción, con el recelo que genera una cúpula de la CGT que no es plenamente convincente, pero que ahora ha dado el paso que le estaban reclamando las bases. Macri aparecía allí en el informe de Andrés Casasnovas y Adrián Guillot, como siempre, magníficos informes. Aparecía Marcos Peña, en realidad muy desconforme con el paro. Hace un par de años estaban muy de acuerdo, en cambio, con los paros, y eran por ganancias, esas ganancias que nunca solucionaron con este gobierno. Ahora no están de acuerdo con un paro que tiene que ver con cientos de miles de despedidos, de suspendidos, con una situación económica muchísimo más compleja para los trabajadores. Cómo cambian los tiempos o cómo cambia la posición también de aquellos que en algún momento tuvieron que ir de la oposición hacia el gobierno. Y otra cosa, Víctor Hugo, hoy el gobierno va a querer explotar seguramente los datos del Índice Nacional de Estadísticas y Censos que dieron, según el oficialismo, una baja en el desempleo. La realidad es que cuando uno ve ese desagregado, nota que lo que bajó muchísimo, casi 222.000 personas menos, son los que dejaron de buscar trabajo. Por eso baja la cantidad de desempleados. Con esos 222.000 ciudadanos buscando empleo, el desempleo hubiera subido. Esto que yo se lo expliqué así en el aire, seguramente en la continuidad de ese 5N Alejandro Berkovich lo va a explicar en detalle, Víctor Hugo, pero que no quiera explotar el oficialismo una baja en el desempleo que no es tal. Marcelo Kestelboim, notable periodista de Página 12, este domingo publicó cómo miente el índice de Todesca. Todesca en realidad mentía cuando con la consultora encontraba números que le permitían que lo publicaran Clarín y La Nación. Había que hablar de una inflación, si llevaba el 26 o el 27 no lo publicaban, entonces ponía el 30 y pico, cualquier cosa. De esa manera se ganó increíblemente el lugar en el INDEC. Entonces inventó maneras de mentir. Toma pastillas para mentir Todesca. Todo lo que le dice el INDEC es tan mentira como antes, armada de una manera que mañana, con Kestelboim, seguramente le vamos a poder explicar de forma tal que usted lo va a entender como nunca entendió de qué forma se puede mentir desde el INDEC. También en esa evaluación hay que tener en cuenta el porcentaje de subocupados, y ese es un valor significativo también en estos números que ha dado el INDEC, más de un 10% de personas que tienen una ocupación temporaria, y esa calificación también hay que analizarla porque son personas que hoy están ocupadas con esta subocupación, pero dentro de 2 meses probablemente por la inestabilidad propia de ese tipo de trabajos no estén empleadas o hayan conseguido, en el mejor de los casos, un empleo formal. Hay una fecha, es el 6 de abril. Ese día tenemos paro nacional en la Argentina. ¿Qué le costaba a la CGT haber hecho ese anuncio el otro día? ¿O pensaba que por la marcha que se realizó, el gobierno de pronto iba a llamar por teléfono a la CGT y le iba a decir, muchachos, cambiamos todo? ¿Qué era lo que querían ustedes? Repasemos y lo vamos a hacer. Era imposible. También va a ser imposible después del paro, pero el paro se convertirá en una amenaza de otro paro y así sucesivamente. De alguna forma tendrán que defenderse los trabajadores de la República Argentina. Y hay un tema, Víctor Hugo, que yo trato de estar esperanzado y de tener una mirada positiva sobre el futuro inmediato respecto a los conflictos gremiales, pero lo que me impide tener esa mirada positiva es lo que recibo de respuesta tanto de los gremios como del Estado. ¿A qué me refiero?
paritaria docente, los gremios, lo que venimos diciendo acá, lamento si estamos abundando en algo que los aburre, pero convocatoria a la paritaria nacional. El Estado dice, no vamos a realizar una convocatoria a la paritaria nacional. Entonces no hay resolución de conflicto posible al margen de la nafta al fuego que tiró ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires pidiendo listas y pedido de filiación política. Y en el lado de la CGT, si uno quiere creer en la benevolencia de esos corazones CGTistas, uno podría decir que están pidiendo que se rectifique el rumbo económico. Lo que le dicen a uno, Víctor Hugo, desde el equipo económico de Mauricio Macri, es que el presidente está muy convencido del rumbo económico que tiene hoy la República Argentina. Valían la pena los desencuentros del otro día cuando la marcha. Bastaba con anunciar la fecha del paro, que era lo que todo el mundo estaba pidiendo. No hubiera sido necesario mentir, como tuvo que hacerlo Daer, sobre la presencia de quienes estaban a 500 metros del atril y que fueron señalados por Daer, no sé con qué grado de complicidad, por los otros integrantes de la CGT, como aquellos que habían ido a ser disolventes en el acto que se realizó. La gente quería que pusieran la fecha del paro. Y hoy, demasiado serios, circunspectos, tensos, frente a las preguntas, de todas maneras hicieron el anuncio, y yo creo que para ellos resulta ampliamente aliviador. Esa demostración del otro día, ese pueblo en las calles, cientos de miles de personas que fueron a expresarse, ameritaban que la cúpula de la CGT recogiera el guante, tomara el desafío que al gobierno le quieren plantear los trabajadores y cuyos únicos intermediarios, o los mejores intermediarios, mejor dicho, son los integrantes de la CGT. Es que la propia cúpula de la CGT no pudo desoír semejante marcha multitudinaria y nadie le puede decir a la CGT que no ha tenido paciencia, porque en todo este tiempo si hubo una gremial sindical que se ha mantenido mucho más expectante, justamente ha sido la CGT que finalmente terminó.